continuación del origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista. Nos quedaron pendientes, pues, 3 escuelas para concluir el origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista, que son la escuela histórica, la positivista y la teoría pura del derecho. Cuando hablamos de la escuela histórica, es una escuela que nace en Alemania, producto del impulso de 3 grandes pensadores del derecho, filósofos del derecho. Son ellos Gustavo Hugo, Hugo Grocio y Jorge Federico Puster. Ellos son los principales exponentes de esta corriente de pensamiento jurídica, que son de la Escuela Histórica del Derecho. Mencionábamos pues que son Gustavo Hugo, Hugo Grocio y Jorge Federico Puster. Esta escuela se sustenta en 3 fundamentos esenciales que son los siguientes. Niega la existencia del derecho natural, es decir, de principios de validez universal, permanente y cognoscible, y sustenta que el derecho se desarrolla y se transforma en el tiempo, es creado por el Estado, por el espíritu popular basado en el derecho consuetudinario, creado por todo el pueblo, despreciando con ello al derecho codificado. El segundo postulado o el segundo fundamento de la Escuela Histórica del Derecho es el siguiente. Sostiene que el derecho nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el arte determina el carácter nacional del derecho. Dice el fundamento número 2, sostiene que el derecho nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el derecho determina el carácter nacional del derecho. Y el postulado número 3 establece que considera el derecho, así como al Estado, producto de la evolución histórica. Considera al derecho, así como al Estado, producto de la evolución histórica. Entonces son 3 los fundamentos, 3 los postulados sobre los que se sustenta la escuela histórica. Dentro del primero, pues podemos sintetizarlo, es que se basa en el derecho popular, en el espíritu popular, perdón, en el derecho consuetudinario, desprecia al derecho codificado. ¿Qué es el derecho codificado? Es el derecho que está en las leyes, el que está en los códigos. ¿Cuál es el espíritu popular? Porque alguien, pues, podrá decir que no comprende qué es el espíritu popular. Pues es el comportamiento de los pueblos. Les mencionaba yo a los compañeros de la sección anterior que el comportamiento de Santiago Atitlán con los de San Lucas Tolimán o San Pedro, que son vecinos, allá en Atitlán, no es el mismo, son distintos. Y están pegados, son vecinos. Ahora no digamos si ya nos vamos más hacia el occidente con San Francisco del Alto, ¿verdad? O Salcajá, ya son más distintos. Y aún más si hablamos de estados diferentes entre El Salvador y Guatemala, los salvadoreños son más emprendedores, son más extrovertidos que los guatemaltecos. Los guatemaltecos somos tímidos, somos bien recatados y pues no somos tan emprendedores como lo son los salvadoreños. Eso es una pequeña comparación, pues, y a eso pues se le conoce como espíritu popular.
Y luego, pues, sostiene que el derecho nace y se desarrolla como el lenguaje, como el arte. El lenguaje, vean ustedes cómo se va desarrollando en base a modismos. eh, y luego, pues, la misma Academia de la Lengua Española, pues, la va absorbiendo y la hace que forme parte de la propia lengua. El arte también, ¿verdad? Nace espontáneamente. Pues de alguna manera también el derecho, desde el punto de vista de la corriente histórica, nace espontáneamente dentro del espíritu popular, dentro de la manifestación de los pueblos, de la conducta de los pueblos. Y así sucede, pues, en la evolución histórica del Estado y el derecho. Se va desarrollando el mismo derecho consuetudinario y el espíritu popular de cada comunidad. Entonces, son estos tres los fundamentos de la escuela histórica del derecho, ¿verdad? En síntesis, el primero absorbe, pues, que se basa en el espíritu popular, en el derecho consuetudinario, desprecia el derecho codificado, sostiene que el derecho nace y se desarrolla como el arte, como el lenguaje que conforma el carácter nacional del derecho y es producto de la evolución histórica del derecho y del Estado. Luego, el positivismo. El positivismo consiste esencialmente en un método opuesto al metafísico. ¿Qué será metafísico? Pregunto. Se va más allá a lo abstracto, ¿verdad? Más allá de la física. Más allá de lo físico, más allá de los objetos, ¿verdad? Digamos, un hecho paranormal es metafísico, ¿verdad? Cuando creemos en Dios estamos hablando de metafísica también, ¿verdad? Porque no lo vemos concretamente, ¿verdad? Entonces, metafísico es más allá de los hechos. Pero cuando hablamos de positivismo es porque intenta excluir cualquier especulación que vaya más allá de la consideración de los hechos. Es decir, no toma en cuenta la metafísica. Y según esta doctrina, todo razonamiento debe fundarse en la observación de los hechos y nada más que los hechos. Les mencionaba yo a los compañeros de la clase anterior que cuando se iba a implementar el actual Código Procesal Penal oral, ya hace aproximadamente 30 años atrás, todavía siento la tentación de decirle nuevo y vean cuánto tiempo ha pasado ya, porque nosotros antes litigábamos con un Código Procesal Penal todo por escrito. Y pues vinieron connotados, distinguidos juristas de Argentina, de España, México, Costa Rica, a capacitar a los abogados, dentro de ellos su servidor, para podernos adecuar al nuevo, en ese momento, pues, Código Procesal Penal Oral, ya que eh, fue un salto muy brusco de pasar de todo lo escrito a lo oral. Vean ustedes el problema de muchos de ustedes que todavía tienen, que no quieren participar en la clase. Le da miedo, son tímidos, sienten vergüenza. Algunos tienen hasta aquello que le llaman pánico escénico. Pues bien, pues a vencer ese miedo porque los abogados somos considerados como líderes y necesariamente, inexorablemente, tenemos que hablar.
tenemos que hablar en público. Y tarde o temprano tenemos que empezar. Y a nadar se aprende nadando, no hay otra forma. Y a hablar se aprende hablando, cometiendo errores. Así es que ánimo, adelante con ustedes. Pues bien, entonces el actual Código Procesal Penal, la mayoría de sus actuaciones son orales. Ellos, cuando nos capacitaron a nosotros, casi inmediatamente nos identificaron como positivistas, porque nos circunscribíamos exactamente a las leyes, a las penas, al aumento de las penas, a la agravación de las sanciones, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues ellos inmediatamente se dieron cuenta que nosotros éramos positivistas. En otras latitudes, como las del origen de estos connotados juristas, pues ya están mucho más adelantados. Allá toman en cuenta determinados aspectos económicos, sociales y políticos de cada persona. Las causas económicas y sociales, políticas, como la desnutrición, como la falta de educación, la falta de puestos de salud, la corrupción, por ejemplo, pues inciden en la delincuencia común, inciden en la delincuencia organizada, en el narcotráfico. Pero nosotros, pues nos vamos únicamente a el delito de homicidio, pues se comete delito de homicidio quien diera muerte a una persona. Y al homicida se le impondrá una sanción de 15 a 40 años. Pues impongamos esa sanción. No vamos a ver si viene de un hogar desintegrado, si tenía trabajo o no tenía trabajo. ¿Cuál era el grado de escolaridad de esta persona? Pues en otras latitudes, sí. Entonces, ir solo a los hechos y a la agravación de las penas, como la implementación de la pena de muerte, por ejemplo, aumentarle las penas al delito de robo, al delito de hurto, para que no haya más robos, pues eso no soluciona el problema de fondo y nos convierte en positivistas a los hechos y nada más que a los hechos. Trato de explicar esto pues para que nos quede un poquito más claro. Entonces dice, el positivismo consiste especialmente en un método opuesto al metafísico. Intenta excluir cualquier especulación que vaya más allá de la consideración de los hechos. Según esta doctrina, todo razonamiento debe fundarse en la observación de los hechos. Y por último tenemos la teoría pura del derecho. Su creador, su principal exponente es Hans Kelsen. Él nació en Austria, en Viena, Austria. Y el principal postulado de esta escuela dice que trata de, o quiere liberar a esta ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. Vamos a extraer del estudio de la ciencia jurídica, pues la economía, la filosofía, la historia, la filosofía, antropología, sociología, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar la ciencia jurídica única y exclusivamente. Estudiemos supuesto jurídico, norma jurídica, consecuencia jurídica, relación jurídica, persona jurídica, sanción, coacción, pretensión, acción, proceso. Pero no más allá. Algo así sucede con las universidades privadas. Estudian derecho bancario, derecho mercantil, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional. Pero ellos no profundizan en el campo de la sociología, como sí sucede en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra
gloriosa Universidad de San Carlos. Porque nosotros nos debemos al pueblo de Guatemala. Artículo 82 de la Constitución Política dice que el principal objetivo de la Universidad de San Carlos es elevar el nivel espiritual y cultural del pueblo de Guatemala. Ellos son, el pueblo de Guatemala son los que pagan nuestros estudios. Ustedes no van a creer que 40 o 50 quetzales que pagamos mensualmente, anualmente, perdón. Eso es lo que vale la Universidad de San Carlos. Miles de quetzales es lo que vale mensualmente el estudio nuestro. Y muchas veces pues perdemos el tiempo. Les decía yo cuando era presencial en las clases que algunos llegaban a hacer turismo estudiantil. Andaban ahí paseando en los corredores o sentados en las gradas, enamorándose uno con otro. A veces las mujeres se enamoran a los hombres y a veces los hombres se enamoran a las mujeres. Ahora ya no hay, con eso de la igualdad no hay problema. Pero dejaban los cuadernos ahí, ocupando el espacio en los escritorios y ellos afuera o refaccionando. Y después el profesor es el malo. Ay, otra vez mejor profesor. Me dejó. No asumimos responsabilidades. Pues bien, en la teoría pura del derecho establece Hans Kelsen que debemos estudiar derecho y nada más que derecho. La norma jurídica, supuesto jurídico, consecuencia jurídica, la sanción, la coacción, la persona jurídica, el estado civil de las personas, los atributos de las personas como la capacidad. Y pues dejamos fuera, de acuerdo a esta teoría, el contexto social, el contexto económico, el contexto histórico, el contexto político. Y nos convertimos en puros técnicos del derecho. En puros técnicos del derecho. A esperar salir para ir a poner nuestra empresa o nuestro negocio. Pensando que vamos a enriquecer inmediatamente. Pues bien. Estos son los tres puntos que faltaba. Ahora voy a hacer una breve reseña a nivel general, desde el punto de vista de la concepción idealista, cómo aparece el derecho. Hay 4 corrientes, 4 vertientes, 4 teorías que explican el nacimiento del origen del derecho desde el punto de vista de la corriente idealista. Una es la naturaleza en abstracto. 2, el instinto de dominación. 3, el contrato social. 4, la voluntad divina. Es decir, naturaleza en abstracto, un instinto de dominación, un contrato social, la voluntad divina. Cuando hablamos de la naturaleza en abstracto es porque vamos a extrapolar, vamos a abstraer de las leyes de la naturaleza y las vamos a hacer llegar a las leyes sociales ya adecuándolas al contexto social. Pero así como las leyes de la naturaleza tienen su propia validez, su propia existencia, entonces las llevamos a cabo también dentro del contexto social. Y así nacen desde el punto de vista, el derecho desde el punto de vista de la naturaleza en abstracto. Un instinto de dominación porque nacemos para ser dominados. Y otro grupo pues va a nacer para dirigir, ¿verdad? Para establecer esos mandatos de carácter jurídico.
El contrato social. El contrato social es producto de un pacto, de un convenio, de un acuerdo de voluntades entre Estado y miembros de la sociedad, los súbditos. ¿Qué hacen pues para que el Estado y los gobernantes establezcan estos mandatos y sean los súbditos, los miembros de la sociedad, quienes cumplan con estos mandatos? Y por último, una voluntad divina, es decir, la voluntad de Dios, en armonía con una divinidad que nos ayuda a tener mejor una convivencia social entre el Estado y la propia sociedad. La concepción idealista se desarrolla fundamentalmente en torno al derecho natural. Y el derecho natural lo definimos como el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad, la búsqueda del bien común y fundamentalmente de la justicia. Es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen la sociedad en la búsqueda del bien común y fundamentalmente de la justicia. Se sustenta, se fundamenta en tres principios, que son la universalidad, la cognoscibilidad y la inmutabilidad. La universalidad porque se aplica a todo individuo y en todo lugar. A todo individuo y en todo lugar. La cognoscibilidad porque es susceptible de ser conocido por todos. El mismo individuo allá en las montañas de Alta Verapaz, que no tiene ninguna clase de estudios, lo puede conocer. Y un doctor en derecho también lo puede conocer o lo puedes conocer. Entonces es susceptible de ser conocido por todos. Y la inmutabilidad se refiere pues a que éste siempre va a permanecer estático, idéntico, invariable, eterno, jamás se desvía. El derecho natural permanece inmanente, eterno, siempre será el mismo. Producto de la evolución histórica, ¿verdad? Hay civilizaciones que se destacaron más, como la India, Babilonia, China, en el aspecto espiritual, religioso. Eh, Grecia se destacó fundamentalmente, esencialmente en el campo de la filosofía. Roma lo hizo de manera excelsa en el campo del derecho. Casi todo el mundo, pues, practica el derecho romano y nosotros no somos ajenos a ello. Les mencionaba, pues, que ustedes en el semestre entrante ya llevan un curso de derecho romano para conocer las distintas instituciones que sustentan el derecho romano. El uso, el usufructo, la habitación, el derecho sucesorio, el parentesco, etcétera, etcétera, etcétera. Son instituciones de carácter jurídico que nacen en el derecho romano, ¿verdad? Y por lo tanto, la importancia del estudio del derecho romano. De ahí pues que Roma fue excelsa en el campo del estudio del derecho. Regresando a Grecia, hubo cantidad de filósofos, entre ellos Sócrates, Aristóteles, Platón, el mismo Heráclito. Mencionábamos en la clase anterior las máximas de Sócrates: conócete a ti mismo, o yo solo sé que no sé nada. Profundas, filosóficas, que se cuestionan la existencia y la sabiduría de este personaje.
Heráclito, al decir que nadie se bañaba 2 veces en el mismo río, estableciendo los fundamentos de las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Ley de concatenación universal, unidad y lucha de contrarios, ley de cambio cualitativo a cuantitativo y viceversa, negación de la negación, que van a ser objeto de estudio en su programa de filosofía que ustedes llevan en el semestre entrante, ¿verdad? Que les dan sustento para poder hacer los distintos análisis en el estudio del derecho. De ahí, pues, que la escuela, la filosofía, dentro del estudio de esta corriente filosófica en Grecia, sea tan maravillosa, pues, tan amplia, y que vemos cómo antiguamente se gestan 2 corrientes, que son la estoica y la epicuria. La estoica decía que para aprender el conocimiento, para llevar a cabo el conocimiento, había que suprimir las necesidades y placeres materiales. Contrario a lo que decía la escuela epicuria, que el único bien es el placer y no existen más fundamentos de obligación que aquellos que derivan de los fines del placer. Es decir, unos tratan de suprimir el placer y otros pues impulsan, ¿verdad?, la práctica del placer. A continuación está el cristianismo, pues, que se desarrolla en la civilización israelita, ¿verdad? Y en un principio fue una concepción basada en la civilización israelita, como les comentaba, que consideraba la verdad como exclusiva y revelada directamente por Dios, ¿verdad?, impulsada fundamentalmente por Jesucristo. Dentro del cristianismo hay 2 vertientes. 2 vertientes que son la patrística y la escolástica. La patrística fue impulsada por San Agustín, y la filosofía impulsada por San Agustín se le conocen por el desarrollo de los 5 primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? Esto es lo que actualmente conocemos como patrística. E impulsó pues su principal obra, San Agustín, como la ciudad de Dios. La principal obra de San Agustín es la ciudad de Dios. Y se desarrolla esta corriente filosófica durante los 5 primeros siglos de la Iglesia. En el caso de la escolástica, es creada por Santo Tomás de Aquino, cuya máxima obra es la Suma Teológica. Y Santo Tomás de Aquino, pues, corriente filosófica denominada escolástica, dice que alcanza su máxima madurez en cierto equilibrio entre razón y fe, entre derecho natural y religión, entre religión y política. Dice pues Santo Tomás de Aquino que alcanza su madurez en cierto equilibrio entre razón y fe, entre revelación y derecho natural, entre religión y política. Su máxima obra, pues, la de Santo Tomás de Aquino, es la Suma Teológica. En cuanto a la escuela racionalista del derecho natural, podemos decir que su principal impulsor fue Renato Descartes. Y se entiende por racionalismo en sentido amplio a toda doctrina filosófica que exagera el papel de la razón en detrimento de la experiencia. Se entiende por racionalismo en sentido amplio a toda doctrina filosófica en la que se exagera el papel de la razón
en detrimento de la experiencia. Aquí lo fundamental en esta doctrina, pues, es la razón. Contrario a lo que sucede en el empirismo, que lo principal es, pues, la experiencia. En el empirismo, su principal exponente es Francis Bacon, o Francis Bacon, se escribe. Es una corriente filosófica basada en la experiencia como única fuente del conocimiento. Se propone de manera fundamental explicar los conceptos y juicios universales. Se propone de manera fundamental explicar los conceptos y juicios universales, entre ellos el concepto de derecho y de justicia, a través de la experiencia. Luego tenemos, pues, las tres escuelas, las tres corrientes que explicamos el día de hoy, con la que concluimos el origen del derecho desde el punto de vista de la concepción idealista, que es la escuela histórica, cuyos fundamentos son, pues, que se basa en el derecho consuetudinario, desprecia el derecho codificado, se basa también en el espíritu popular. Eso es parte del primer fundamento, del primer postulado. El segundo postulado dice que sostiene que nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el arte determina el carácter nacional del derecho. Nace y se desarrolla espontáneamente como el lenguaje y el arte determina el carácter nacional del derecho. Y el tercer postulado dice que considera el derecho como al Estado producto de la evolución histórica. Considera al derecho como al Estado producto de la evolución histórica. El positivismo dice que va allá, más allá de tiene que ir más allá de la especulación, de la consideración de los hechos. Y es un método opuesto al metafísico. Más allá de lo físico, quiere decir metafísico, ¿verdad? Una compañerita muy bien lo dijo ahí. Según esta doctrina, todo razonamiento debe fundarse sobre la observación de los hechos. Y por último está la teoría pura del derecho, que es creada por Hans Kelsen, de origen austriaco. Dice que al caracterizarse por una doctrina pura, es decir, pues vamos a estudiar puro derecho y nada más que derecho. Normas jurídicas y nada más que normas jurídicas. Vale decir, pues, que quiere liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. No al estudio de la ciencia política, no al estudio de la economía, no al estudio de la sociología, no filosofía. Vamos a estudiar única y exclusivamente la ciencia jurídica, como, por ejemplo, supuesto jurídico, consecuencia jurídica, relación jurídica, persona jurídica, sujeto pasivo, sujeto activo, objeto del derecho, sanción, coacción, pretensión. Todo lo exclusivamente relacionado con la ciencia jurídica y nada más que eso. Entonces, si tienen alguna participación, alguna inquietud, algo que quieran que les amplíe, con mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Perdone, ¿hasta qué capítulo va a venir en el parcial? Fíjese que ya me han hecho esa pregunta, pero yo prefiero que vayamos desarrollando y conforme, cuando ya comencemos con el primer examen parcial, para no hacer cálculos que yo vaya a modificar el contenido. Entonces, conforme yo vaya, ya cuando sea el primer parcial, entonces yo ya les digo exactamente hasta qué punto entra, conforme vayamos desarrollando, porque yo trato pues que
mis contenidos sean bien explicados y no correr con el tiempo de que si puedo calcular mal y comience a correr con las explicaciones, ¿verdad? Entonces mejor quiero calcularles bien el tiempo para cada tema. Ah, bueno, entonces va conforme a lo explicado en clase, ¿verdad? Sí. Yo Muchas todos gracias. los temas que voy a evaluar, todos los explico en clase. Absolutamente todos. Gracias. Para servirles. Eso es lo que quiero hacer. ¿Algo más? Con mucho gusto. Licenciado, Sí, eh, diga. una duda con respecto al derecho natural y la diferencia del derecho natural con el derecho natural antiguo. Todo es lo mismo, todo es lo mismo, solo que el derecho natural eh, es, si usted se da cuenta, el derecho natural antiguo, de todos modos, en su esencia, es el mismo, porque tiene tres principios. De acuerdo a su inmutabilidad, ese sigue siendo el mismo. No hay que hacer el mal a ninguno. Está en la conciencia de los hombres, ¿verdad? Es susceptible de ser conocido por todos. Es universal. Es inmutable, es cognoscible. Es decir, puede ser conocido por todos. Entonces, el derecho natural en su esencia, aunque sea antiguo y aunque sea actual, es el mismo. No sé si ahora le logra quedar bien claro. Sí, sí, ya entendí. Eh, Es como esa gracias. conciencia que nos lleva a hacer el bien, ¿verdad? Sin conocer. Exactamente, y lo llevamos en la conciencia. Entonces, desde los primeros tiempos, la persona que hacía el bien, pues, estaba haciéndolo conforme al derecho natural. El que va evolucionando es el derecho del Estado, ¿verdad? El derecho escrito. Por ejemplo, vean ustedes, pues, que el, el delito informático, pues, no existía antes. Fue con la creación de la computadora y los programas de computación que nace el delito informático. Entonces, en ese sentido, pues sí va evolucionando el derecho del Estado, el derecho de los hombres, el derecho eh, escrito. Ahora bien, el derecho natural es el conjunto de dogmas. Dogmas son ¿qué? Creencias, principios, valores. Eso. Perdón, el licenciado, lo que no me quedó claro es la escolástica. Mire, son síntesis. Dios me libre. Yo quise eh, ver un poco de la Suma Teológica el día de hoy. Está escrita en latín y tiene 5 tomos la obra de la Suma Teológica, que es la que contiene la escolástica. Pero en síntesis, es una, es una doctrina filosófica que se basa en el equilibrio entre razón y fe, ¿verdad? Sí, Eso, hasta ahorita acabo de leer que se deriva del cristianismo, ¿verdad? Es que no había claro que leído sí. esa parte, Sí, por eso sí dice son razón y dos fe. corrientes. Las dos corrientes que se derivan del cristianismo son la patrística y la escolástica. Pero por eso, no sé si en su oportunidad les dije que por lo menos en Wikipedia vieran un poquito de lo que es la escolástica y qué es la patrística. Pero es increíble lo enorme que son estas obras, ¿verdad? Pero por lo menos saber que es referido al equilibrio que guarda entre razón y fe, ¿verdad?
entre revelación y derecho natural, entre religión y política. Pero ya ir más allá, yo no estoy, sinceramente no estoy en la capacidad. Cuando estuve en México en un seminario de teoría del derecho, recibimos un curso en el que nos habló un postdoctor en Derecho Natural. Él hablaba como si nada de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Pero imagínense, él era, después de doctor, postdoctor y se había graduado en Italia. Pero especializado en Derecho Natural. Entonces, tener, digamos, como alguien, un compañero me dijo que en dónde podía conseguir estas obras, le dije que no sabía, ¿verdad? Y que la tenía que buscar por su cuenta. Entonces, yo doy aquí unas pequeñas síntesis, sí, completamente. Sí, Ramiro. Otra duda. En la escuela racionalista, ¿hay algún personaje que lo haya constituido o...? Sí, es Renato Descartes o René Descartes. Página 52 del libro. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Entonces, en la próxima clase, por favor, se pueden adelantar leyendo el origen del derecho desde el punto de vista de la concepción materialista. Aquí vamos a ver cómo nace ya el derecho desde el punto de vista objetivo. Las dos causas fundamentales por las cuales nace o aparece el derecho, que son el aparecimiento de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. ¿Cuál es la esencia del derecho? Que no es más pues que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿O cuál es la esencia del Estado, que no es más que la dictadura de una clase sobre la otra? Los distintos, sí, ahorita Javier, disculpe, esto lo vamos a ver muy despacio si tienen dudas con respecto a esto, motivándolos un poco para que lean. Cada etapa histórica en el desarrollo de la evolución de la sociedad, como la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, ¿verdad? Con sus diferentes contradicciones de clases, ¿verdad? Unidad y lucha contra ellos. Entonces, para que ya tengan un contexto cuando lo explique, ¿verdad? Sí, el compañero que quería participar, con mucho gusto. Verdad que se me había levantado la mano 2 veces. Solo con una consulta, el origen del derecho del punto de vista, no le escuché. De la concepción materialista, es el punto que sí. Lick, yo tengo, bueno, creo que eso ya lo hablamos, ¿no? El realismo jurídico me sale como el siguiente punto. No, es que no, ese no lo vamos a ver, Dios me libre, ¿verdad? No. Es lo Bueno. que comentábamos con Sandra Magalí, que mi texto, por ejemplo, a Dios gracias, pues lo ven en la maestría y en algunos lugares en el doctorado, pero esto es muy complicado para el nivel de ustedes y no lo evalúo. Es el Entonces realismo sería, en las culturas jurídicas como Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, ¿verdad? En el derecho de caso. entonces sería desde concepción materialista.
Sí, el siguiente punto ya es materialismo. 3.6, ok. Gracias. Para servirle. ¿Algo más? Con mucho gusto. Bien, si no hay nada más que agregar, les agradezco su atención, su interés. José, ¿no? ¿Verdad? Su participación, su interés. Y nos vemos pues el próximo día de clases. Pasen feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche. Chao. Gracias, muy amables.